Bienvenido a tu clase de Administración y Organización de Eventos. Tema 1. Introducción al estudio de los eventos. ¿Se puede organizar un evento sin tener experiencia? La realidad es que sí, y seguramente al final el evento saldrá. Pero como en todo, el profesionalismo y experiencia en esta materia te permitirá tener un resultado más efectivo y al mismo tiempo un máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. Participar en un acontecimiento especial o evento obliga a todo anfitrión a realizar con un orden determinado cada uno de los actos desarrollados en un evento, de tal forma que se consoliden una sincronía de tiempos y materiales a ocupar para lograr una armonía en todos sus aspectos. Para tomar una referencia específica de cómo esto se lleva a cabo, es necesario tomar en cuenta a la historia, ya que esta es uno de los parámetros que marcarán lo que debe hacerse en un evento. En la antigua Grecia se celebraban diversos banquetes con objeto puramente festivo, como las solterías y los simposios, que han quedado reflejados en la literatura y los grabados de la época. El servicio era igual para todos, sin importar clases sociales, pero solo los invitados de honor recibían porciones más grandes. Sus banquetes contenían langosta, aves y pescados, comúnmente usados en ritos de sacrificios, bodas, festividades y eventos donde se anunciaba autoridad. Fueron también los griegos quienes inventaron las Olimpiadas, que es el primer evento registrado para el bienestar social. Sus espectáculos eran las competencias y luchas que estaban ligadas a un sentido religioso y de sacrificio, debido a que se llevaban a cabo en honor a los dioses. También existían peregrinaciones religiosas, como las que se dirigían al oráculo de Delfos. Además, a finales del siglo XVI, la cultura griega influye en la costumbre renacentista de mandar a los jóvenes aristócratas ingleses a lo que se denomina hacer el Grand Tour. Roma se distinguió por llevar a cabo el primer Congreso Internacional de Medicina en 1681, dando origen a las convenciones y congresos por ser el primer evento bien organizado y estructurado. Pero en la antigua Roma también se realizaban distintos tipos de espectáculos. Era muy común hacer competencias de carros, la lucha contra fieras y las ejecuciones de los delincuentes. Uno de los espectáculos más preferidos por la audiencia y los reyes eran las luchas de gladiadores, juegos de vida o muerte. Roma es muy conocida por sus fiestas bacanales. La carne era cocinada en presencia de los invitados por los sacerdotes. Además, existían personas dedicadas a la cocción de pescados, salseros e instructores para decorar los alimentos. Los invitados de mayor rango se sentaban frente a los salseros. Posteriormente, se montaban cristalería y vajilla decorada, copas de cristal cortado y cubiertos traídos de la India. Se servían platos con pequeñas porciones. En sus espectáculos había cantantes, actores, mimos o payasos. En la Edad Media y el Renacimiento, los banquetes solo los celebraban las clases más pudientes. Se servían con fines prácticos al poder. En ellos se cerraban pactos, alianzas, convenios y reconciliaciones entre enemigos. Los banquetes en esa época se asociaban con el bienestar político y moral, expresando los ideales estéticos y sociales, sobre todo en Inglaterra y Francia. La distribución del banquete se hacía colocando una mesa principal conformada por la clase más alta de la sociedad, la cual ocupaba lugares especiales
con sillas individuales en lo más alto para distinguirlos. El resto de las mesas eran rectangulares, ubicadas alrededor, de manera que formaban una U, usando bancas corridas. En el centro se colocaba el buffet, decorado con tapicería, construyendo figuras con los alimentos, y el espectáculo se presentaba en el centro. Los salones eran amplios y regularmente contaban con balcón o galería donde se colocaban los músicos. También en esta época, para dar inicio al banquete, se hacían sonar trompetas. El rey y sus caballeros eran los primeros en ingresar. Se iniciaba con un ritual de oraciones en una capilla, mientras el resto de los invitados entraban después para formar parte de la ceremonia. Una de las reglas era que se sirviera poca cantidad de una gran variedad de alimentos. Se servían en vasijas que eran compartidas por dos comensales, utilizando un cuchillo y una cuchara, acompañándose los platillos con cerveza y vino. Posteriormente, en el siglo XIV en Inglaterra, la mesa principal era colocada en una plataforma más elevada con mesas largas paralelas. Al rey se le colocaba en una silla con respaldo y descansabrazos, y los demás utilizaban bancos. Justamente el uso de estos bancos fue el origen del término banquete. En Estados Unidos, la historia de los banquetes inicia con las tribus nativas americanas. Ellos tenían un banquete ceremonial llamado potlatch, el cual se utilizaba para festejar bodas o sucesión de jefatura. La importancia del evento era determinada por el número de alimentos. Entre mayor cantidad de alimentos, mayor era la riqueza del anfitrión. También se esperaba que se contribuyera una fortuna en regalos a los invitados. Por ejemplo, canoas, esclavos, pieles de alce, pulseras de plata. Además, se utilizaban vajillas de barro. Durante el periodo colonial prerrevolucionario de Estados Unidos, la cocina y su servicio tenían lugar de acuerdo a las costumbres inglesas. Se consumían jamones, patos, pavo, carne de res, budines de ciruela, tartas, helados. Después de las comidas, se acostumbraba a servir higos, almendras y pasas. Luego de la Revolución, se introdujeron tradiciones y costumbres francesas. En México, años después de la toma de Tenochtitlan, comenzaron a celebrarse grandes banquetes. Se colocaban las mesas con dos cabeceras muy largas. En una se sentaba el marqués y en la otra el virrey, y de pie, en cada costado, sus pajes. Entre los alimentos que se servían se encontraban ensaladas, cabrito, pasteles de codornices y palomas. Entre platillo y platillo se colocaban en la mesa diferentes frutas para quitarse el sabor de cada comida. Acompañaban los platillos escuchando música con instrumentos como arpas, flautas y trompetas. De 1823 hasta 1923, la gastronomía mexicana intentó ser una imitación de la gastronomía parisina. El banquete mexicano se adornaba con mobiliario europeo. Durante la intervención francesa, el chocolate era colocado junto al café después de concluir la comida y se les presentaba vasos de ponche y vinos calientes antes de entregar los abrigos a los invitados. ¿Cuál es el panorama en la actualidad? Actualmente es posible encontrar eventos de diversa índole, tales como sociales, científicos, tecnológicos, deportivos, culturales, entre otros, donde se activa la creatividad, el conocimiento y la innovación. La organización de todo evento favorece a muchos otros sectores, como el gastronómico, el de transporte,
el hotelero y un largo etcétera. Cabe resaltar la competitividad que hay entre los países por el ingreso de turistas que asisten a eventos. Entre los principales se encuentran los siguientes: Europa con el 33%, Canadá con el 29%, Hawái con el 24%, México con el 15%, Bahamas con el 9% y Alaska con el 6%. Interesante, ¿no? Es muy importante que recuerdes que la administración y organización de eventos no es una ciencia, por lo que existen muchas definiciones de esta actividad. Hoy conoceremos algunas. Un evento puede ser definido como un suceso importante programado de índole social, académica, artística o deportiva. Esto según la Real Academia de la Lengua Española. De acuerdo con Arnaldi, citado por Otero, los eventos son actividades no habituales que se celebran en la vida de las organizaciones con carácter ocasional o festivo. Según Porto, los eventos son acontecimientos de técnicas proactivas creadas con la finalidad de cambiar la historia de la relación organización-público para determinadas situaciones. A su vez, Porto cita dos importantes teorías, Baracchini y de la Torre, para definir el concepto megaevento, que implica la reunión de más de 400 personas. Existen diversos tipos de eventos. A continuación vamos a enumerar los más comunes. En primer lugar están los congresos, que son identificados como reuniones formales en los que se tratan temas muy específicos. En segundo lugar están las convenciones, que son reuniones organizadas por las empresas con objetivos de marketing. En tercer lugar están las conferencias, que son reuniones de tipo formal, de estado más elevado, en donde el tema de análisis o estudio ayuda a esclarecer algún problema común. En cuarto lugar están los seminarios, que son de carácter educativo, en el cual participan un número no muy grande de personas, generalmente menos de 30, que comparten de manera personal sus experiencias acerca de un tema en específico y tratan temas especiales siempre bajo la conducción de una persona capacitada para ello. En quinto lugar están los simposios, que son reuniones de expertos en las que se exponen y tratan cuestiones diferentes a un determinado tema. Hay una serie de exposiciones verbales en donde los expertos desarrollan un tema central, núcleo científico o situación problemática. Por último, tenemos los coloquios, que son reuniones semiformales multidisciplinarias con un número restringido de especialistas que poseen gran prestigio en el ámbito científico. Hemos llegado al final del tema. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por tu atención. Recuerda que si tienes dudas, puedes hacérmelas llegar en la sección de comentarios. Gracias.